estamos viendo toda aquella travesía de Israel, cada estación, cada jornada que este pueblo de Dios experimentó y que tiene mucha enseñanza para nosotros. El título que lleva esta enseñanza que hoy quiero compartirles se llama Yo estaré. Vamos a ir entendiéndolo a medida que avancemos en la porción que yo les quiero compartir. Así que les invito a que abran Números 33 y vamos a leer el verso 6. Estamos tomando todo el listado de las jornadas, de las estaciones que tuvo el pueblo de Israel. Y en Números 33, 6 dice así la palabra: partieron de Sucot y acamparon en Etán, que está en el extremo del desierto. El pueblo sale de Sucot y ahora entonces el Señor da la orden para que acampen. ¿En dónde? En Etán. Vámonos por un momento también para Éxodo capítulo 13, verso del 17 al 21. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Vemos en este verso 17 protección, hermano. La protección de Dios ya manifiesta sobre el pueblo de Israel. Dios no solamente escogió la ruta más larga para el pueblo porque el pueblo iba a ser probado. Dios tenía que trabajar en el carácter del pueblo. No solamente por eso Dios escogió la ruta más larga. Dios escogió también la ruta más larga para el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto para protegerlos. Si ellos cogían la ruta más cerca, pues estaban ahí los filisteos. Los filisteos eran un pueblo guerrero y un pueblo fuerte. Los israelitas acababan de salir de la esclavitud, no los podían enfrentar. En nuestra mente podría haber algo ilógico: ¿por qué escoge la ruta más larga y por qué no escoge la ruta más corta? Dios es así, hermano, Dios es así. Dios la escogió precisamente por estos dos motivos: por trato, porque necesitaba tratar, y por protección, para que asimismo los filisteos no fueran a acabar con el pueblo de Israel. O ellos decidieran, al verse enfrentados a una situación de peligro, dijeran, como dice la palabra, mejor nos volvemos para Egipto. Aunque hubo otros episodios donde ellos pensaron eso también. Seguimos con el verso 18 de este mismo capítulo 13 de Éxodo. Dice: Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel a la tierra de Egipto. Verso 19. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. Entonces, a partir del siguiente verso es donde yo quiero que nos centremos, porque ahí está el centro, el corazón de la enseñanza de Etán, desde mi punto de vista. El verso 21 dice: el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos hablando de la presencia de Dios. Entonces, siguiendo con esa ruta, Etán estaba aproximadamente a 20 kilómetros de Egipto. Es decir, ellos salen de Egipto y estaban ahí. No estaban todavía en el desierto, estaban como en la frontera. Ahora el pueblo de Israel, hermanos, se encontraba literalmente sobre el borde del desierto. De ese desierto donde emprenderían esa peregrinación y donde serían probados por Dios. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? En ese momento en el que el pueblo está tan al borde del desierto. La pregunta es: ¿dónde estaba Dios? Dios estaba en esa nube que acabamos de leer. Alguien llamó a esa nube el estandarte de la realeza de Jehová. El pueblo estaba al borde del desierto, pero Dios estaba en esa nube. Antes de esto, vemos cuando se inaugura todo el tabernáculo, Dios muestra su gloria
porque esa nube representaba la gloria de Dios a todo el pueblo en esa inauguración. Entonces, no solamente fue un episodio de la inauguración del tabernáculo, lo que quería Dios era que el pueblo empezara a darse cuenta de que su presencia estaba ahí. Yo estaré. Dios quería que desde ya el pueblo fuera consciente, como Él quiere que nosotros también seamos conscientes de esta verdad bíblica. Dios está ahí, Dios estará, o sea, estará siempre. El Señor quería enseñar que aún en el tiempo de angustia, Él iba a estar ahí. En aquellos tiempos de angustia que el pueblo iba a pasar en esa travesía, Él estaría ahí. Él también quería enseñarles que aunque tuvieran o se vieran sometidos a presiones y a privaciones, Él iba a estar ahí. Todo eso indicaba esa nube. Que cuando la presión de las circunstancias, de las pruebas que vinieran a poner presión a esa fe, Dios quería que ellos supieran que Él estaría ahí. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Dios quiere que seamos conscientes que su presencia siempre va a estar ahí para nosotros. Amén. Que Él no se va a ir, hermano. Que no solamente la presencia de Dios es para un día especial, un día que Él decide, sino que Él va a estar ahí. Yo estaré. Así que el Señor quería que confiaran en su presencia, que quería que el pueblo vieran en ese símbolo que se representaba su presencia en esa nube, que Él estaría ahí iluminando la fe de ellos en todo momento, que Él estaría ahí, que no se iría, hermanos. La nube, ¿qué representaba? ¿Qué representaba esa nube que simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo? Dependencia de Dios. Dios quería que el pueblo aprendiera a depender de Él. Y es una invitación también para nosotros. Dios quiere que nosotros dependamos de Él. No dependamos de las circunstancias, no dependamos de lo que ven nuestros ojos. Dependencia absoluta de Dios. Esa nube también indicaba orientación. Sabemos que el pueblo salía y si la nube se detenía, el pueblo se detenía. Si la nube se levantaba, el pueblo marchaba. La presencia de Dios está ahí para también orientarnos, hermanos, así como lo hizo con el pueblo de Dios. Esa nube también representaba provisión de ayuda. Dios venía a proveer ayuda para cada una de sus necesidades y también para las nuestras. Amén, hermanos. Sustento. Todo esto representaba la nube, protección. Es decir, que esa nube que les acompañaba o esa columna de fuego que estaba durante la noche también representaba todo esto. Esa presencia de Dios representa esto, hermano. Hoy nosotros ya no vemos una nube, hermano. Obviamente que ninguno de nosotros en esta mañana tiene la nube posada sobre vuestras casas y salimos a la ventana y la vemos. No, eso ya no está, pero la presencia de Dios está de otra forma en medio de la iglesia de Cristo. Nosotros sí sentimos la presencia de Dios. No la vemos, pero sí la sentimos. Entonces, el propósito de Dios con su presencia manifestada a través de esa nube era que el pueblo viera que su presencia era evidente, que no era una cosa que quedaba ahí solamente en el recuerdo de un evento cuando fue la inauguración del tabernáculo, sino que era evidente, y evidente de una forma constante, de una forma diaria. En todo momento la presencia de Dios estaba ahí. Sin embargo, a pesar de esto, vemos que por muchos otros acontecimientos que los iremos viendo, vemos que Israel durante esa travesía en ocasiones dudó de la presencia de Dios. Se rebelaron contra Dios y dudaron y estuvieron muy distantes de Dios. Dios estaba ahí. Dios sí estaba ahí con ellos a través de ese símbolo, ¿no? De esa nube. Pero el pueblo fue rebelde y no Dios sino ellos se pusieron distantes de Dios. Eso nos puede ocurrir a nosotros también. Dios sigue estando con nosotros. Dios ha prometido que su presencia estaría también con su iglesia. Pero somos nosotros a veces los que por ciertas circunstancias nos rebelamos contra Dios y nos ponemos distantes de Dios, no Dios de nosotros. A veces
la gente dice, Dios está lejos de mí. Dios no se va de nosotros. Somos nosotros los que decidimos distanciarnos de Dios en algunos momentos, ¿no? Entonces Dios quería que ellos tuvieran esa evidencia. Ahora la alabábamos y expresábamos con nuestros labios gratitud por la presencia de Dios. Y vemos que Dios es real. Cualquier hijo de Dios puede decir, yo siento a Dios, es real, ¿no? El que ha tenido un encuentro, obviamente, con Cristo, la experiencia que vivió el pueblo de Israel con esa nube es igual de real, hermano. Nosotros también la experimentamos, amén. Experimentamos la presencia de Dios. Si para el resto de criaturas puede pasar desapercibida la presencia de Dios, hablo de criaturas porque recordemos que no todos son hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Cuando hablo de criaturas, hablo del resto de las personas que caminan sin Dios. Posiblemente para ellos, la presencia de Dios pasa desapercibida, es obvio, no lo tienen a Él, no han entregado sus vidas a Él. Pero no así para los hijos de Dios. La presencia de Dios está ahí latente para la iglesia de Cristo, porque Él lo ha prometido y lo que Él promete lo cumple. ¿Cómo podemos experimentar? ¿Cómo podemos sentir y cómo podemos decir, bueno, eso que tú estás diciendo es real, yo la experimento? ¿Cómo podemos saberlo, hermanos? ¿Cómo podemos saber y decir, bueno, el pueblo de Israel la veía, con sus ojos podía ver la presencia de Dios y ese poder maravilloso? ¿Cómo podemos nosotros verlo? Nosotros lo podemos experimentar la presencia de Dios, cada hijo de Dios, a través de su amor. El amor de Dios que está ahí para amarnos, para alentarnos. Sentimos el amor de Dios y esa es su presencia. Dios nos ha amado, hermanos, y nos ama de tal forma que yo no sé si a veces somos tan conscientes de cuánto nos ama Dios. Cuando miramos el sacrificio de la cruz, vemos y encontramos cuánto nos amó Dios y nos ama, hermano, que entregó lo más valioso para Él, a su Hijo, por amor a ti y a mí. Entonces, la presencia de Dios nosotros la podemos experimentar a través de ese amor, a través de su justicia. Dios nos justificó, hermanos. Dios, como lo vimos hace unos días, Dios nos justificó, hermanos. Éramos indignos y a través de su Hijo nos mira como dignos de su amor, como dignos de poder entrar delante de sus atrios, de poder alabarle. Todo eso lo podemos hacer porque Dios nos ha justificado. Y esa es una forma de ver la presencia de Dios manifiesta en nuestras vidas. También lo podemos ver o experimentar la presencia de Dios a través de las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Esa es otra forma en la que tú y yo podemos experimentar esa presencia. Podemos saber que es real, que Dios es real en nuestras vidas, que Dios no es una persona imaginaria, que Dios no es algo que sentimos por emoción, esa presencia, sino que Él es real a través de esas manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, que Él está con nosotros, pero se manifiesta de una forma sobrenatural. Cuando podemos experimentar cosas hermosas que cada uno, me imagino, de ustedes ha experimentado en tiempos de devoción, en tiempos de comunión con Dios. Entonces, a través de todo eso, podemos experimentarlo a través del Espíritu Santo, obrando milagros, como alabábamos ahorita, rompiendo cadenas, rompiendo yugos, todo eso. Ahí vemos, en todo eso vemos la presencia de Dios manifiesta en medio también de nosotros, de la iglesia de Cristo, de tu vida y de mi vida. Así que así podemos sentir nosotros la presencia de Dios mediante estos tres conceptos que encierran muchas cosas más, ¿no? Entonces, bajo la guía de Dios, hermanos, a veces las cosas toman un giro inesperado. ¿A cuánto nos ha pasado? A veces estamos en circunstancias normales, caminando con el Señor, pero de pronto nuestra vida toma un giro que no estábamos esperando, un giro, lo que se llama un giro inesperado. Pero ¿saben qué, hermano? A pesar de que en algún momento a tu vida haya llegado una situación inesperada, Dios ha prometido que estará ahí. En todas y cada una de nuestras circunstancias, Dios ha prometido. En cada una de nuestras
circunstancias en esa travesía que también nosotros estamos llevando a cabo como peregrinos. Dios ha prometido que Él es nuestra guía. Amén. Entonces, no importa los giros que se puedan haber dado o estés posiblemente experimentando giros inesperados. Y yo te digo, afiánzate porque Dios ha prometido que estará ahí y que en medio de ese giro inesperado, de esas circunstancias que de pronto nos cambiaron de un momento a otro nuestro caminar o la marcha que tenemos, pues Dios ha dicho, yo sigo siendo tu guía, yo estoy ahí en medio de ese giro que no esperabas, pero que llegó, porque la vida está llena de eso. La vida está llena de acontecimientos, así como pasó con el pueblo de Israel, que en cada tránsito, en cada parada, cuando acampaban, Dios quería enseñarles algo. Así mismo sucede con nosotros, pero Dios ha dicho, yo estaré ahí, y eso es lo que nos debe importar. Amén. Que Él va a seguir siendo nuestra guía. Para Israel, hermanos, las paradas o estaciones, como también las hemos llamado, que Dios planeó, tenían propósitos, cumplían propósitos. No eran porque sí, no era porque Dios decía, bueno, aquí los voy a hacer parar, aquí van a acampar. Dios no hace las cosas así, Dios todo lo hace con propósitos, obedecen a propósitos. Y cada parada también de nuestra vida, cada vez que el Señor dice es tiempo de acampar o que esa circunstancia cambia, va a tener un propósito. Obedece a algo que Dios quiere alcanzar a través de esa situación. Por eso debemos de estar siempre conscientes de cada acontecer que ocurre en nuestra vida. No seamos de los que vamos viviendo día tras día, día tras día, sin preguntarnos, ¿y este día o esta circunstancia qué trae para mi vida? Y preguntarle a Dios, ¿a qué obedece esto? ¿A qué obedece esta nueva situación o este acontecimiento que me está pasando? ¿A qué obedece? Y seguro, hermanos, que Dios va a darnos la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra guía. Dios nos va a contestar ese tipo de preguntas. Así que yo les invito a no vivir una vida del día a día sin que nos paremos un tiempo durante el día, o si es por la noche, donde mejor te parezca, o al día siguiente, decir, reflexionar sobre la circunstancia que estás viviendo o que dejaste atrás en el día anterior. Porque posiblemente ahí Dios está trabajando, Dios está queriendo llamar tu atención y Dios quiere decirte algo. Por eso es tan importante la meditación, el reflexionar. ¿Por qué? Porque todo obedece a un propósito. Amén. Así como el Señor designó ciertas paradas durante esos 40 años, todo obedecía a un propósito. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce, hermanos. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe cómo trabajar con nuestras vidas. Dios nos conoce. Nosotros no nos conocemos como Dios nos conoce, aunque sí nos conocemos, pero no en esa profundidad, porque a veces, como dice la palabra, el corazón es más engañoso que todas las cosas, y a veces nos dejamos llevar por el corazón y resulta que la realidad de nuestra vida es otra. Pero como Dios sí todo lo conoce, Él sondea el corazón del hombre, Él llega hasta lo más profundo y Él sabe qué debe tratar, qué debe pulir, en dónde debe de coger ese barro que es nuestra vida y moldear. Y por eso Él determina paradas, jornadas en nuestra vida, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Cada parada, cada trato de Dios obedecen a estos tres propósitos. Unos serán para probarnos, otros serán para que descansemos. Las va a permitir también muchas veces porque es una oportunidad para disciplinarnos. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Cada jornada, cada parada, cuando el Señor decía, tienen que acampar, cumplía y obedecía a alguno de estos tres propósitos. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos preguntarnos estos acontecimientos que están ocurriendo en mi vida ahora, en este presente, Señor, ¿a qué obedecen? ¿A qué propósito? Porque todo es un propósito. No pensemos que la disciplina del Señor no cumple un propósito, cumple un propósito para nuestras vidas. ¿Debo aprender algo? ¿Debo de corregir algo? O Señor, ¿o quieres que descanse? A veces nos cargamos mucho y hacemos muchas cosas y a veces no son tan importantes. Ocupamos gran parte de nuestro tiempo en cantidad de cosas que a la final nos quitan tiempo, pero no tienen ningún provecho para nosotros. Y otras para ser probadas. Nuestra fe va a ser probada.
Desde que nos convertimos hasta que el Señor venga, vamos a ser probados. Y gloria a Dios, porque la prueba no es algo malo. Siempre enseño y enseñaré esto. La prueba no la veamos como algo negativo. La prueba nos saca siendo mejores cristianos. Así que cualquiera que fuera el caso, hermanos, en este caso en el pueblo de Israel, estas estaciones estaban determinadas por la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos ver esto? Porque era Dios el que daba la orden de salir o de acampar. Entonces, cada una de las circunstancias que pasen en nuestra vida, si nosotros estamos caminando en obediencia, en rectitud, pues obedecen y van a estar determinadas por la voluntad de Dios. Ahora, esto hay que saberlo entender bien, porque a veces la gente dice mucho, yo he escuchado mucho esto y lo escucho más de lo que quisiera escucharlo. A veces la gente dice, bueno, todo lo que pasa en mi vida está bajo la voluntad de Dios. No, no, no todo está bajo la voluntad de Dios, porque nosotros también tomamos decisiones. Y a veces tomamos decisiones incorrectas que no están precisamente bajo la voluntad de Dios. Entonces no creamos de que dentro de ese aspecto de la soberanía de Dios y de que Dios todo lo permite, porque yo soy cristiano, pues todo lo que me va a pasar es porque la voluntad de Dios no, hermanos. No es así. De hecho, Dios a veces permite que hagamos las cosas a nuestra manera. Y eso va a traer consecuencias. Normalmente si las hacemos no a la manera de Dios, va a traer consecuencias negativas sobre nuestras vidas. Donde Dios va a extender su mano de misericordia, sí, hermanos. Donde vamos a, bueno, obviamente ahí estaríamos siendo disciplinados después de que pasemos y hagamos las cosas como nosotros creamos. Entonces, pues ahí Dios después va, obviamente, a disciplinar en esa disciplina de amor con la que suele disciplinarnos el Señor. Entonces aquí, cualquier cosa de estas que Dios ha determinado, podemos decir que están bajo la voluntad perfecta y la voluntad divina de Dios cuando Él es el que así las decide, no nosotros. ¿Amén? Esto creo que es bueno matizarlo, no quiero entrar porque el tema no es la voluntad de Dios ni la soberanía de Dios, pero esto es bueno tenerlo en cuenta. Todas las paradas y las levantadas del campamento estaban determinadas por la voluntad de Dios. Lo importante en todo esto era que el pueblo escuchara lo que Él quería enseñar. O sea, no era cuestión de caminar y caminar y caminar y ya. Nuestra vida no puede ser un cúmulo de, no me levanto, me acuesto y así el día a día, sino que tenemos que mirar y decir, Señor, ¿qué nos quieres enseñar? Tu presencia está ahí, la puedo experimentar, sé que eres real, aunque no está en la nube porque no es para nuestro tiempo, yo sé que tu presencia está en mí y la experimento. Entonces, ¿qué me quieres enseñar a través de cada circunstancia? Hasta aquí vemos que el pueblo había pasado 3 jornadas, 3 estaciones, 3 etapas, como quieran llamar. La primera, donde salen en Ramasés, significa alma, que era donde estaba el pueblo detenido. Nosotros estuvimos también en un Ramasés, en el mundo. Nuestra alma estaba allí. El segundo paso que ellos dan se llama Sukkot, significa me escuchará. Y la que estamos viendo, en esa parada que ahora el Señor dice, entonces salieron de Sukkot y acamparon en Etán. Etán significa yo estaré. 3 episodios donde el pueblo estuvo detenido. Si unimos estas 3 frases, estas 3 paradas, queda así. Tu alma me escuchará, yo estaré providente. 3 circunstancias en esa frase. Nada en el Señor es casual, todo tiene un porqué y todo obedece a un propósito. Yo estaré, por eso así se llama la enseñanza de yo estaré, que es donde yo estoy haciendo énfasis en esa parada de Etán. Así que el pueblo debía aprender a estar seguro, debía aprender que gozarían de la presencia de Dios y que Él los guiaría de día y de noche. Nosotros no estamos en Etán, pero Dios sí quiere que la enseñanza de Etán se quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, sellada, como un sello en nuestros corazones. Que recordemos lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Yo estaré. Amén, gloria a Dios, porque eso significa Etán. ¿Estará solamente de día? ¿Estará solamente cuando nos levantamos y nos vamos al trabajo y decimos, Señor, bendice, guarda mi salida y mi entrada? Él estará todo el tiempo con nosotros. Dice la palabra de día y de noche. La nube no se iba, hermanos. La nube estaba ahí de día y de noche. La presencia de Dios nos cuida, hermanos, de día y noche. Y debemos gozar de esa presencia. La vida cristiana es un evento sobrenatural, es un evento maravilloso. Si tenemos
el encuentro con Cristo, ya tenemos todo, hermanos. Podemos decir, no, me gozo de esta vida que tengo. No hay evento más espectacular, más glorioso, más significativo, con más propósito que poder gozar de la presencia de Dios. Y eso solamente lo podemos lograr los que venimos a Cristo, es decir, tú y yo. Así que gózate de la presencia del Señor, porque Él te está cuidando. Y es la segunda porción de la frase que construimos es: tu alma me escuchará. En esa simbología que tienen estas tres palabras, tu alma me escuchará. Dios está, y el deseo de Dios es que nosotros le escuchemos. Amén. Que continuamente le estemos escuchando. Es importante, hermanos, retener lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Yo estaré. Tu alma me escuchará. Entonces, nuestro deber, nuestro deleite, nuestra alegría es poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Amén. Esto es muy importante, porque la presencia ya está ahí, pero la presencia cumple propósitos en nuestra vida. No está ahí solamente para decir, bueno, la presencia de Dios me cuida, sino que cumple el propósito. Y uno de los propósitos es que le escuchemos. Tu alma me escuchará. Entonces, escuchemos bien lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Desde que te hiciste cristiano, el Señor te puso bajo diferentes circunstancias, te está poniendo y te pondrá. Esto es la vida cristiana, diferentes circunstancias, y en cada una de esas circunstancias el Señor quiere que nuestras almas aprendan a escuchar lo que Él quiere decirnos. Amén. Eso es lo importante. Esa es nuestra tarea. Dios permite las circunstancias. Ahora, nuestra tarea es escuchar lo que Él quiere que aprendamos. Si nuestra vida todo el tiempo es consciente de esto, hermanos, nuestra vida irá madurando, iremos creciendo en la presencia de Dios. Nuestra vida empezará a dar fruto. Ya las circunstancias no serán algo trágico, donde pasamos sin ningún trato, sino que se convertirán en algo hermoso, porque una circunstancia que Dios levanta, sea buena o sea mala, porque no solamente estoy hablando en el aspecto negativo, también algo en el aspecto positivo. A veces suceden cosas muy buenas, permitidas por Dios, pero ni siquiera tampoco bajo esas circunstancias nuestra alma escucha lo que Dios quiere enseñarnos en esas circunstancias. Entonces Dios quiere que en cosas negativas y positivas que nos puedan pasar, porque Él las permite, que nuestra alma escuche lo que Dios tiene que decirnos bajo esas circunstancias. Espero que me esté comunicando bien. Hoy es un buen día, hermanos, para empezar, si hasta aquí no lo has hecho, para que tu alma escuche lo que Dios quiere decirte. Hoy es un buen día. Él dice, yo estaré, tu alma me escuchará. Si nosotros hacemos esa tarea, por llamarla de alguna forma, ese ejercicio de aprender a escuchar lo que Dios, que nuestra alma escuche lo que Dios quiere decirnos, hermanos, con toda seguridad podremos ver el horizonte con mayor claridad. Dios nos está preparando para que cuando llegue ese momento, nosotros estemos con todas las herramientas necesarias. Dios no nos pone en circunstancias sin habernos entrenado. Lo que pasa es que no somos tan conscientes de eso. De hecho, muchas veces pasa que Dios manda una palabra y resulta que mañana lunes el Señor manda circunstancias para que nosotros pongamos en práctica esto que hemos escuchado hoy. Dios nos prepara, hermanos, en nuestro devocional, en una prédica, en una enseñanza de la iglesia. Lo más seguro es que esto que Dios nos está mostrando en esta mañana nos va a permitir ponerlo en práctica. Por eso la importancia, cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios, sea a través de una prédica, a través de la palabra, cuando la estamos leyendo, estemos centrados, estemos entendiendo qué Dios nos está diciendo. Porque si nosotros lo hacemos, ahí es cuando nuestra alma está siendo consciente de escuchar la voz de Dios. Entonces todo esto nos va aclarando nuestro horizonte, eso que no vemos con facilidad, pero el Señor nos está diciendo tranquilo. Y cuando llegan las circunstancias, entonces nosotros decimos, el Señor me dijo esto. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra, o cuando la estamos estudiando, o cuando la estamos leyendo, el enemigo va a poner cantidad de obstáculos para que tú no te centres en esa palabra, para que seamos solamente lectores mecánicos
oidores mecánicos, pero que no baje nuestro corazón. Por eso debemos orar y decirle al Señor, dame un espíritu entendido, abre mi entendimiento, Espíritu Santo, sazona en este momento mi vida para que toda tu palabra quede grabada en mi corazón, para que cuando llegue el momento esa palabra no se nos haya olvidado. Tu alma me escuchará y yo estaré providente. Si comprendemos bien esa expresión, no se trataba de que ellos solamente digan, bueno, vemos la nube. Sí, bonita la nube. Para el pueblo de Israel, ver la presencia de Dios de esa forma literal a través de esa nube debió ser algo muy sobrecogedor, hermanos. La presencia de Dios es algo que sobrecoge, es algo que trae un temor reverente. Esa expresión, yo estaré providente, Dios no solamente está para que le miremos, Dios nos provee, Dios proveyó al pueblo de Israel. Entonces, esta frase quiere decir que Dios estaba dispuesto a proveerle al pueblo de Israel todo lo que van a necesitar durante su travesía. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros experimentamos la presencia de Dios, la sentimos. Y Dios no solamente dice, siente mi presencia sobrecogedora, maravillosa, poderosa, sino que Dios también nos dice, yo te proveeré, yo estaré continuamente proveyendo para tu necesidad material, espiritual, emocional. Dios está para proveer. Dios sabía que el pueblo iba a empezar un camino muy peligroso. Estar en el desierto es algo difícil, hermano. Las temperaturas, hay víboras, hay serpientes, hay todo tipo de animales, peligros en esa travesía. Y Dios lo sabía, Dios conocía todo, Él creó todo. Entonces, Él quiso que no estuvieran solos, que no solamente experimentaran y vieran la presencia, sino que Él iba a proveer para cada uno de sus necesidades. Quiso ser su compañero de viaje. Qué hermoso. Lo mismo ha decidido ser con nosotros, nuestro compañero de viaje, nuestro proveedor. Amén. Es tan hermoso cuando nosotros entendemos la relación que podemos experimentar con Dios, de ese camino que Cristo abrió para nosotros. Que Dios no es un Dios lejano, distante, sino que Cristo nos ha permitido ver a nuestro Padre Celestial con esa relación de Padre como la que nosotros experimentamos. Obviamente con un Padre perfecto, lleno de amor, lleno de justicia. Entonces, Dios es tu compañero, es mi compañero, como lo fue también para Israel. Compañero, proveedor. Fue su guía, fue su gloria, fue su defensa. Para el pueblo de Israel, la presencia representada en esa nube era todo esto. Para nosotros es lo mismo, hermano. La presencia de Dios que la podemos sentir en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser. Y debe ser nuestra guía. Amén. No te dejes guiar por tus propios razonamientos, por lo que tú crees que debes de hacer. No. Los hijos de Dios se guían por la presencia de Dios, por esa voluntad perfecta que es manifiesta y Dios va mostrando lo que Él quiere, no lo que nosotros creemos que está bien. Él debe ser nuestra guía, Él debe ser nuestra gloria. ¿Amén? No busquemos nuestra gloria, busquemos la gloria de Dios y busquemos con nuestras vidas glorificar la presencia de Dios. Y Él es nuestro defensor, Él nos defiende, hermano. A Israel lo defendió en ese desierto. A nosotros nos defiende. Nosotros tenemos un enemigo acérrimo que es Satanás y sus demonios. Todo un principado, huestes de maldad que trabajan en nuestra contra. Pero Dios, ¿saben qué ha dicho? Yo los defenderé. Es Dios el que nos defiende, hermano. Por eso nosotros no tenemos que tenerle temor a Satanás ni a ningún demonio, porque Dios nos está defendiendo. La sangre de Cristo ya nos ha cubierto y nos defiende de todo ataque del maligno. Por lo tanto, Dios también nos ha provisto de esto. Es a través de la sangre de Cristo que nosotros podemos enfrentarnos a todo esto y tener la autoridad para saber que ellos están vencidos y que nosotros estamos en victoria. Amén. Dios nos libra de todo temor. Amén. Si tú eres una persona que vive atemorizada, Dios te dice en esta mañana, yo te libro de todo temor. Camina en esa verdad. ¿Por qué temes si yo estoy ahí para defenderte? Si yo estoy ahí acompañándote, si mi presencia la estás experimentando, ¿a qué temes? ¿A qué temes? Con todas estas maravillas, los propósitos divinos que Dios diseñó para el pueblo de Israel, sin embargo, ellos afligieron el corazón de Dios en muchas ocasiones. Que no ocurra lo mismo con nosotros. No tengamos un corazón duro, ni
aflijamos el corazón de Dios. ¿Cuándo aflijo un hijo de Dios el corazón de Dios? Cuando desobedece, cuando es indiferente, cuando no le busca, cuando no le ama como Él merece ser amado. Todas esas son cosas que afligen el corazón de Dios. Dios tiene las características de una persona, aunque Él es divino. Entonces, Él también se aflige cuando el mayor grado de aflicción del Señor es cuando tú o yo le desobedecemos, cuando somos indiferentes, cuando llevamos vidas autosuficientes donde no contamos con Él para ni tomar decisiones, ni para caminar, ni para nada. Entonces, el pueblo de Israel hizo eso. Pero hoy el Señor nos dice, yo soy tu guía, yo soy tu proveedor, yo estaré, yo te proveeré. Y estas son promesas que nos deben de levantar y decir, Señor, gracias, y producir en el corazón de Dios alegría, no aflicción. No estamos llamados, hermanos, para repetir los errores que cometió el pueblo de Israel, que fueron muchos. No estamos llamados para eso. La iglesia está llamada, tú y yo, que hacemos parte de la iglesia, estamos llamados para seguir la marcha victoriosa desde que empezó nuestro peregrinaje hasta que lleguemos a la tierra prometida. Una marcha victoriosa. ¿Por qué victoriosa? Porque Cristo ya obtuvo la victoria por nosotros. Ahora nosotros caminamos en esa victoria. Amén. Entonces no estamos llamados para hacer lo que hizo Israel. Estamos llamados para proseguir esa marcha victoriosa. No un día y mañana vuelvo y aflijo el corazón de Dios. No, estamos llamados a caminar cada día de una forma victoriosa. Ninguno de los que estamos aquí sabemos cuánto tiempo Dios nos va a tener más en esta tierra. Si mañana nos pasa algo, si vamos a morir, si llega una enfermedad, no sabemos. Y gracias al Señor que no sabemos. Ahora, lo importante es que vivamos este día de esta forma, con una marcha victoriosa. Sin importar las circunstancias, Dios ha dicho, yo les estoy acompañando, yo estaré, yo soy su compañero, yo proveeré. Por lo tanto, marchemos así. Mañana, cuando nos levantemos, marchemos de la misma forma. Y pasado mañana, y así cada uno de los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo ya ganó la victoria para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que caminar en esa verdad. Porque yo estaré. Para la iglesia ha provisto de todo lo que necesita. Su palabra es una provisión de Dios para nuestra vida. Nosotros no tenemos una nube que se mueve y nosotros marchamos al compás de la nube. No la tenemos, hermanos. Pero sí tenemos su palabra, su poderosa palabra. Y ella ha de convertirse, si hasta aquí no ha sido así, en vuestra guía y en mi guía. Amén. Salmo capítulo 119, verso 105, dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La guía para ti y para mí es su palabra. Cuando tengamos que tomar alguna decisión, vamos a la palabra, vamos a la guía de Dios, porque ya Dios ha provisto. Al pueblo le fue proveyendo a medida que iban avanzando, a nosotros ya nos ha provisto de su palabra. Gloria a Dios. ¿Saben qué otra cosa Dios ha provisto para su iglesia, para ti y para mí? Nos ha provisto de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fue designado por Jesús para actuar en su representación. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Jesús ya no está con nosotros, hermanos. Jesús, que también fue la presencia manifiesta de Dios aquí en la tierra, no está con nosotros. Para nuestros hermanos allí de la iglesia del primer siglo lo pudieron ver, nosotros no. Pero el Señor dijo, no os dejaré huérfanos, os dejaré al Espíritu Santo. Entonces Dios también ha provisto, te ha provisto a ti, me ha provisto a mí, del Espíritu Santo. Amén. Así que no podemos decir, bueno, el pueblo de Israel fue proveyéndole, el maná fue proveyéndole. No, a nosotros también nos ha provisto de cosas poderosísimas, hermano. La palabra y su Espíritu Santo. Juan 14, 26 dice así. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea que no estamos solos. Tenemos la guía del Espíritu Santo. La provisión que ha sido dada por el Señor también para guiarnos. Amén. También está el esplendor de la gloria de nuestro Padre. El Dios manifestado en carne. ¿De quién estoy hablando? De Jesucristo. Dios nos proveyó de su Hijo, amén, que vino a hacer la provisión para la salvación. Y Él visiblemente vino y habitó entre los hombres, dice la palabra.
y todos los que lo vieron, vieron la presencia de Dios, porque Él es Dios. Juan capítulo 1, verso 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre. ¿De quién están hablando aquí? La palabra es Cristo, se está haciendo referencia a Cristo, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. ¿Se dan cuenta? El amor de Dios no se agota, hermanos. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, del único Hijo del Padre. Nosotros somos hijos adoptivos. Cristo se acercó a nosotros, hermanos. Es la provisión que Dios nos ha dado. Tenemos 3 cosas que Dios ha provisto para nosotros. La primera dijimos que es su palabra, el Espíritu Santo y a Jesucristo. 3 verdades poderosas para que nuestra vida también pueda conducirse de la forma como Dios quiere. Etán estaba al borde del desierto. Nosotros puede ser que ya no estemos al borde. Salimos hace mucho tiempo de Ramsés, de Egipto, del mundo, pero posiblemente hasta aquí hemos caminado sin tener en cuenta estas cosas. Si tenemos que retroceder hasta Edán para ser conscientes de esto, retrocedamos. Amén. De hecho, el pueblo de Israel dieron muchos giros a veces, no habían aprendido la lección y necesitaban devolverse nuevamente. Entonces, a veces es necesario retomar el punto de partida. Si hasta aquí no he caminado, pues me devuelvo al borde del desierto. Yo estaré, es lo que el Señor nos dice. Dios va a estar, hermanos. Alguien dijo, si Dios ha venido a morar entre los hombres por el verbo hecho carne, montemos nuestras tiendas a su alrededor, de este tabernáculo central. No nos dejen vivir como si Dios estuviera a un largo camino de distancia. Montemos nuestras vidas alrededor del tabernáculo. El tabernáculo es el Señor, lo que representaba la presencia de Dios. Centremos nuestras vidas en Cristo, porque Él es la presencia. Centrémosla en todo lo que tiene que ver Dios, en todo lo que tiene que ver con su presencia. Porque dice, no nos dejen vivir como si Dios estuviera a un largo camino de distancia. Dios no está distante de nosotros. Dios no está lejos de nosotros. Su presencia está con nosotros y en medio de nosotros. Dios está cerca. Amén. Cristo hizo posible que la presencia de Dios estuviera cerca de nosotros. Y Dios ha prometido en esta mañana que Él va a estar. Si mañana tienes un día difícil, si mañana las circunstancias de tu vida puede hacer que den un giro o en 2 o en 3 días, recuerda lo que el Señor te ha dicho. Yo estaré, yo seré tu proveedor en esta dura carrera que vas a emprender o vas a empezar en esta etapa de tu vida. Yo estaré acompañándote. Yo te seré tu proveedor. Amén. Sea que sea la etapa para probarnos, sea la etapa de disciplina o sea la etapa de descanso, las paradas que obedecen a propósitos de Dios en nuestra vida, cualquiera de ellas, Dios va a estar. Él será la provisión, Él será nuestra compañía. Amén. Él ha provisto todo eso para nosotros. Así que demos gracias al Señor porque Él ha dicho hoy, yo estaré. Amén. Y repítelo ahí en tu casa con voz audible. Yo estaré. Dios te ha dicho, yo estaré. Cerremos nuestros ojos y oremos. Gracias, Padre. Tú has prometido estar en medio de nosotros. Estás como ese compañero perfecto. Estás, Señor, como esa luz que ilumina, Padre. Estás para protegernos, para defendernos, para guiarnos, para disciplinarnos, para probarnos, para hacer que descansemos. Para todo eso está tu presencia moviéndose en medio de nosotros. Ahora tú nos estás diciendo, afiánzate en lo que te estoy diciendo en esta mañana. Yo estaré, yo soy tu compañero, yo soy tu proveedor, yo soy quien te defiende en medio de esa circunstancia. No estamos solos, hermanos. La presencia de Dios se está moviendo en nuestras vidas. De día y de noche Dios nos está cuidando. Hay una invitación para escuchar su voz. Oh Dios mío, que a partir de hoy, cuando abramos tu palabra, tú guías, que nosotros podamos sentir de que tú estás ahí. Quita todo aquello, Señor, todas aquellas fortalezas que también se quieren levantar en la vida de tus hijos para no poder experimentar el poder que tú tienes, Señor, el poder de tu presencia. Oh Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido por cada vida de los que están escuchando, para que todo aquello que interrumpe eso sea quitado en el nombre de Cristo Jesús, para que el Espíritu Santo de Dios les lleve a toda verdad, para que
el Espíritu Santo les ilumine. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, porque tú fuiste la presencia visible, moviéndote en medio de los hombres. Gracias por tu presencia, porque es real. Gracias porque no es algo emocional. Gracias porque hoy te podemos sentir y experimentar a través de todos los actos sobrenaturales que has efectuado, estás efectuando y efectuarás en nuestras vidas, Señor. Tú eres nuestro estandarte, Dios mío. Oh Padre, te damos gracias, te damos honra, bendecimos tu nombre, proclamamos victoria en este día, porque tú, Señor, estás con nosotros, estás caminando de nuestra mano. Gracias porque tú no estás distante, tú estás cerca, Señor. Queremos que nuestras vidas estén cerca de ti, de tu presencia, de tu tabernáculo, Dios mío. Cualquier cosa que esté impidiendo que podamos experimentar tu presencia, que se ha quitado ahora en el nombre de Cristo Jesús. Quita todo impedimento, que tu presencia irrumpa las vidas de los corazones duros. No queremos afligirte, queremos tener corazones entendidos, gozarnos de lo que tú nos has dado, de lo que Cristo ha ganado para nosotros, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, oro por sus vidas, para que tu presencia vaya de continuo en ellos y que ellos sean conscientes de que tú estás ahí, que tú has dicho yo estaré. Gracias por cada uno de ellos. Tú les conoces y conoces cada uno de sus pasos. Que tu presencia a partir de hoy aclare el horizonte, traiga, Señor, claridad, paz, que tomen decisiones en ti, Dios mío, para que todo vaya conforme a lo que tú quieres y obedezca a los propósitos que tú quieres que obedezcamos, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Te amamos y te bendecimos en este día, Señor, porque eres real. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Papito Dios. En tu santo nombre, amén y amén.